¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla. Les platico, el día de hoy vamos a revisar un tema bastante interesante, muy interesante, el cual, pues bueno, son las cartas divisionales, ¿va? Ahora les platico, esto de las cartas divisionales es básicamente un instrumento que se puede ocupar en astrología védica, en la cual, pues bueno, nosotros tomamos la carta natal, que es la que nosotros tenemos, conocemos y amamos, y la vamos dividiendo en distintas subsecciones para, pues bueno, ver distintos aspectos que nosotros tenemos de la astrología. Ahora, amigos, esto es muy interesante porque básicamente con las cartas divisionales nosotros lo que podemos hacer es básicamente abrir, poner en una lupita las distintas casas y pues bueno, con eso nosotros podemos ver un poquito más a fondo cuáles son las situaciones que tenemos en determinada casa o cuáles son las situaciones que nosotros tenemos en determinado aspecto de nuestra vida, ¿va? Por ejemplo, si nosotros queremos, podemos ver la carta divisional de 10, en la cual, pues bueno, nosotros ahí vemos cuál es el aspecto laboral, podemos ver la carta de 2, que pues bueno, esa tiene que ver un poquito con el aspecto financiero y pues bueno, así sucesivamente. Ahora amigos, ¿esto por qué es importante? Porque, pues bueno, básicamente nos ayuda a contextualizar, a entender y a comprender un poquito más cuáles son los datos o cuáles son los efectos que nosotros tenemos sobre ciertos planetas o sobre ciertos signos. Ahora amigos, esto también es muy interesante. ¿Por qué? Porque, pues bueno, esto nos puede ayudar a entender más o menos cuál es justamente la motivación que tiene cada uno de los planetas y, pues bueno, esto también nos puede ayudar a entender un poquito cuáles son las características de cada uno. Ahorita amigos, justamente yo me quiero centrar específicamente en una de las cartas divisionales más importantes, que es la carta D9, que esta carta se conoce como la carta Navamsa. Ahora, esta carta, ¿por qué es muy importante? Pues bueno, recuerden que nosotros tenemos distintas casas y cada una de nuestras casas representa algún aspecto en particular. Pues bueno, justamente la casa 9 es la que representa el Dharma. Representa cuál es nuestro propósito, representa hacia dónde vamos y también ahí nosotros estamos guardando el mejor karma. Entonces, pues bueno, si nosotros vemos exclusivamente esta carta, que es la carta de 9, pues bueno, con eso nos ayuda a ver un poquito cuál es el propósito de cada uno de nuestros planetas, cuál es la dirección de nuestros planetas, hacia dónde van. Ahora amigos, la carta de 9 es muy interesante y es muy utilizada por muchos motivos. Número uno, y pues bueno, como ustedes saben, yo siempre digo que yo no soy una persona de la India, yo no conozco o comparto la cultura. Sin embargo, pues bueno, tengo entendido que muchos astrólogos de la India utilizan esta carta para ver justamente todo el aspecto del matrimonio. Y pues bueno, ese es uno de los usos que tenemos. Pero también otro uso que nosotros tenemos es para ver cuál es la persona que nosotros nos vamos a convertir más adelante, ¿va? Nosotros, de hecho, en este contexto, podemos tomar en cuenta como si la carta natal fuera básicamente como cuáles son las condiciones predeterminadas, por decirlo así, de cada uno de nosotros, y la carta de 9 o la carta Navamsa, pues justamente lo que representa es hacia qué nos vamos a convertir. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, si nosotros tomamos a una persona que es muy joven, que está en su infancia, que es adolescente o que está en su adultez temprana, pues bueno, muy probablemente esta persona se sienta un poquito más identificada con su carta normal, con su carta natal, pero pues bueno, ya conforme vamos creciendo, empezamos a manifestar o empezamos a generar todo lo que tiene que ver con esta carta divisional de 9, ¿va? Otro tema interesante, amigos, también es que si, por ejemplo, ustedes tienen algún planeta que está debilitado, si en nuestra carta Navamsa el planeta está exaltado o está en su propio signo, esto ayuda a disminuir un poquito toda la situación de la debilitación, incluso la puede neutralizar. Lo mismo sucedería en caso de que un planeta en nuestra carta natal nosotros lo tengamos exaltado. Si el planeta lo tenemos debilitado en nuestra carta Navamsa, pues bueno, lamentablemente esto puede también disminuir un poquito los efectos negativos que tiene este planeta. Ahora amigos, pues bueno, esto como les comento es algo muy interesante. Yo personalmente pues sí me he percatado que ya estoy mostrando muchos de los aspectos de mi carta Navamsa. De hecho, aquí también algo que se recomienda o un punto en el cual nosotros ya podemos empezar a considerar esta carta, como les digo, es después de nuestro retorno de Saturno.
porque después de eso ya nos consideramos una persona un poquito más madura y ya estamos afianzando todo el aspecto de nuestra personalidad, todo el aspecto de nuestro ser. Para otras personas puede ser probablemente a sus 30 años, 35 años, etcétera, etcétera. Y pues bueno, también para algunas personas, como les digo, como la carta Navamsa también se relaciona mucho con el matrimonio, pues bueno, también puede ser después de que se casan, ¿no? Aquí amigos, les quería platicar algo más. Sí, pues bueno, como les comento, la carta Navamsa representa hacia dónde va. Entonces, pues justamente amigos, esto se vuelve muy interesante porque hay personas que probablemente nacen con algunas condiciones o con algunas situaciones muy complicadas en su carta natal. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, conforme las personas maduran, pues bueno, ya todo se vuelve un poquito mejor. También puede ocurrir lo contrario, en el cual, pues bueno, una persona nazca con una carta natal muy, muy, muy buena, pero que la carta Navamsa ya sea un poquito más complicada. Eso, pues por ejemplo, yo lo pienso con personas que probablemente heredan fortunas, pero que lamentablemente por uno u otro motivo no se los puedan quedar. Personas que alcanzan la fama o que alcanzan la riqueza cuando son jóvenes, pero por desgracia lo pierden a través de su vida. O en el caso contrario, podemos tener a personas que justamente nacen en condiciones un poquito desfavorables. Sin embargo, conforme va pasando el tiempo, conforme va pasando su vida, pues bueno, esto les puede ayudar un poquito a desarrollar los mejores aspectos de esa carta. Yo les puedo dar un ejemplo, por ejemplo, conmigo en mi carta natal, en mi carta Rashi, así se llama. En mi carta natal yo tengo a Marte en Cáncer y pues bueno, Marte en Cáncer está debilitado. Eso que representa, como se ve muchas veces, se ve como un comportamiento con emociones muy desreguladas, con mucho cambio, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues bueno, en mi carta Navamsa yo tengo a Cáncer en Virgo, lo cual, pues bueno, significa que pasa de un estado muy emocional a un estado de perfeccionismo, a un estado de servir hacia otros, a un estado de ayudar hacia otros. Entonces, pues bueno, esto nos puede decir básicamente cuál es la dirección y hacia dónde vamos. Entonces, amigos, después de haberles platicado esto, hay formas en las cuales nosotros podemos calcular las cartas divisionales. Yo les soy honesto, eso requiere matemáticas, si no es que no me gusten, a mí me encantan las matemáticas. Sin embargo, pues bueno, tenemos la fortuna de que maravilloso Internet nos puede dar las cartas divisionales. Ahora, amigos, justamente yo quería ver la carta divisional de nuestra amiga, la chica, la muchachita, la señorita Taylor Swift. ¿Por qué? Porque son los videos más vistos en mi canal, entonces, ¿por qué no? Les gusta que vea las cartas de esta chica, ¿por qué no? Pero también porque tengo entendido que la chica actualmente tiene 35 o 36 años, entonces, pues bueno, definitivamente ya pasó por todo este proceso de maduración y todo, entonces, pues bueno, siento que ahí nosotros vamos a poder ver un poquito más a fondo cuáles son los efectos de la carta Navamsa, ¿va? Entonces, amigos, pues bueno, una vez más vamos a revisar cuáles son los datos que nosotros tenemos de esta chica. Y pues bueno, la chica nació el 13 de diciembre de 1989 a las 5:17 de la mañana. Nació en West Reading, en Pensilvania, creo. Y pues bueno, esa es la carta que nosotros tenemos. Ahora amigos, aquí pues bueno, como les platico, nuestra carta Navamsa nosotros siempre la tenemos que ver en relación a nuestra carta Rasi o a nuestra carta natal, ¿va? ¿Esto por qué? Porque si nosotros vemos la carta Navamsa por sí misma, no nos está dando muchísima información, sino que tenemos que verlas ambas con un contraste y ver cuáles son las direcciones que nosotros tenemos, ¿va? Y ahora amigos, eso sí es muy importante que si ustedes quieren ver su carta Navamsa, sí hay que conocer o estar un poquito conscientes de cuál es nuestra hora de nacimiento, porque como aquí nosotros ya estamos dividiendo la carta natal, un movimiento en el ascendente sí puede ser un poquito significativo. Entonces, pues sí tengo entendido que, por ejemplo, si nosotros nos movemos un minuto, eso ya nos mueve 2 grados el ascendente. Entonces, pues sí, amigos, si ustedes quieren hacer este análisis, sí es necesario tener una hora de nacimiento un poquito más exacta, ¿va? Entonces, pues bueno, vamos a recordar nada más algunos de los temas importantes o interesantes de la carta de esta chica. Número uno, que tiene a Marte en conjunción con el ascendente. Interesante, lo tiene en Escorpio. Eso significa que está en su signo de domicilio. La chica tiene mucha energía de Marte. Maravilloso. Otro tema complejo, no tan agradable, es que la chica tiene una oposición entre Mercurio y Saturno con la Luna y con Júpiter. Esto se vuelve interesante, no se los platiqué la vez pasada, pero esto se vuelve interesante porque se genera aquí un yoga.
¿Qué es un yoga planetario? Básicamente cuando nosotros tenemos ciertos planetas en ciertas posiciones y esto puede generar distintos resultados, tanto positivos como negativos. Aquí en este caso, este yoga se genera muy interesante porque nosotros tenemos a planetas que están en signos intercambiados de los que rigen. Tenemos, por ejemplo, a Júpiter, que Júpiter es el regente de Sagitario, y nosotros tenemos a Mercurio, que es el regente de Géminis. Entonces, esto hace que exista, armoniza un poco esta oposición que nosotros tenemos, le permite un poquito más que se conecten estas dos energías. Entonces, pues bueno, ese es uno positivo. Y también creo que esta chica tiene otro yoga positivo. Mm, pues bueno, el hecho de que tenga a Marte en Escorpio en su casa uno, pues bueno, eso ya genera mucha fuerza, ¿no? Entonces, amigos, pues bueno, eso es lo principal. Y también algo que se vuelve muy interesante es que la chica en su carta Rasi o en su carta natal, pues bueno, nosotros tenemos a los nodos. Nodo norte lo tenemos en la casa 3, que es la casa donde nace el intelecto, la casa que conecta con nuestro mundo terrenal. Lo tenemos y al nodo sur nosotros lo tenemos en la casa 9, que justamente es la casa que nosotros estamos abriendo, que nosotros estamos viendo más a fondo, ¿va? Entonces, pues bueno, esto se vuelve muy interesante. Ahora, amigos, pues bueno, tomando eso en cuenta, vamos a revisar ahora sí la carta Navamsa. Y pues miren, amigos, aquí la carta Navamsa nosotros la podemos analizar desde muchos puntos y desde muchas perspectivas distintas, ¿va? Como les digo, eso es la persona en la cual nosotros nos vamos a convertir más adelante conforme nosotros vamos creciendo. Entonces, pues bueno, esto representa justamente cómo es la progresión, el conocimiento y todo eso, ¿va? Entonces, pues miren amigos, algo con lo que a mí me gustaría iniciar es que la chica tiene su ascendente en Escorpio, lo cual de por sí ya es interesante. Escorpio, ¿qué tiene que ver? Escorpio, pues bueno, es básicamente el signo de la muerte, es el signo de la transformación. Muchas veces también representa los aspectos más oscuros del alma, justamente. Entonces, pues bueno, nosotros iniciamos, o la chica inicia con un ascendente que es probablemente un poquito más combativo, un poquito más oscuro, un poquito más intenso, un poquito más de la mano con la transformación. Y su ascendente posteriormente en la carta Navamsa lo tenemos aquí arribita y lo tiene justamente en los últimos grados de cáncer. Ahora amigos, aquí esto se vuelve muy interesante por muchos motivos, ¿va? Les quiero recordar un concepto que se ocupa en astrología védica, el cual a mí me encanta, que es el concepto de Gandanta. Y el concepto de Gandanta es justamente los últimos grados de cuando nosotros tenemos un cambio de signo de agua a signo de fuego. Ese punto Gandanta, ¿qué significa o qué representa? Justamente es ahí donde se va quedando todo el karma que nosotros no vamos atacando, que nosotros no vamos viviendo de vidas pasadas. Todo eso se va juntando ahí y cuando nosotros tenemos ya sea a planetas o tenemos en este caso al ascendente en Gandanta, eso representa que pues bueno, en esta vida en particular es hora de vivirlo, ¿va? Entonces aquí tenemos dos situaciones muy interesantes al respecto. Número uno en su carta Rasi, la carta natal, la chica tiene el sol en Gandanta. Lo tiene en el Gandanta entre Escorpio y Sagitario, que ese es el Gandanta que se llama Buktamula, que es uno de los más fuertes, porque eso representa cuando el alma, o en este caso con el sol, el propósito del alma, se mueve de una vida material a una vida un poquito más espiritual. Es justamente cuando el alma pasa por todo este proceso de muerte, de transformación interna y externa, y pues bueno, ese es un punto muy particular. Sin embargo, amigos, aquí el ascendente, el cual esta chica cada vez ha manifestado un poquito más o ha mostrado un poquito más, también es un Gandanta. Y este Gandanta en particular es un poquito distinto, es un Gandanta un poco menos intenso, porque ahí es básicamente como todo el veneno, todas las toxinas que han pasado desde que iniciamos por todo este viaje entre Aries, entre Tauro, entre Géminis y entre Cáncer. Este es el punto en particular en el cual nosotros dejamos de explorar el mundo físico para meternos en el día a día, para vivir lo mejor y lo peor del mundo material. Entonces, justamente eso me dice que la chica, justo en este momento, su ascendente, lo que le está ayudando, o justamente lo que está influyendo en ella, es que justamente ahorita la chica está viviendo y está decidiendo pasar por absolutamente todo ese karma que ha tenido en ese estado rayásico
Rayas, recuerden, es en este caso la laguna en la cual nosotros decidimos explorar el mundo, conocer el mundo y todo ese aspecto. Entonces, pues bueno, en ese caso me llama mucho la atención que tenga dos puntos muy importantes en Gandanta, el Sol en su carta natal y en este caso, pues bueno, el ascendente en su carta Navamsa, eso se vuelve muy, muy, muy interesante. Eso significa que su ascendente, en este caso el ascendente que nosotros tenemos aquí en Escorpio, que es sobre intensidad, sobre transformación, sobre violencia, incluso sobre todo el aspecto más oscuro, pasa a un estado de curación, de liberación, de karma específico, pero también amigos, cáncer representa lo que es la protección. Entonces eso significa que cómo ha cambiado su identidad desde un punto a otro, ha sido de una intensidad interna a todo este aspecto a una parte más de protección, una parte más de cuidar, probablemente de ella misma, pero también probablemente de los demás. Me gusta mucho esa situación. La única condición aquí es que justamente el ascendente sigue estando en Gandanta. Entonces eso significa que muchas cosas que tengan que ver con su identidad de este punto en adelante también van a tener que ver con situaciones kármicas que la chica trae de la vida atrás, ¿va? Otro tema muy interesante, amigos, que nosotros también podemos ver a la hora de revisar esto, cómo es que cambian los signos, o mejor dicho, cómo es que cambian los planetas o los aspectos, nosotros lo podemos contar de acuerdo a cuántas casas se está moviendo. Aquí recuerden, en este caso, las casas lo que representan un ciclo. Entonces, pues bueno, el ascendente de manera inicial nosotros lo tenemos en la casa uno y eso significa que va a estar en su casa 9 en la carta Navamsa. Entonces, ¿eso qué significa? Que al moverse en 9 lugares, es lo mismo de la casa 9. Entonces, eso representa que ahorita su ascendente va a estar más de la mano con su propósito de vida, ¿va? ¿Por qué? Porque el 9 o la casa 9 representa justamente el Dharma o el propósito de vida. Entonces, pues bueno, eso me dice que la identidad de esta chica va dirigido hacia ese aspecto, lo cual, una vez más, me encanta, me da muchísimo gusto por ella. 10 de 10. Qué bueno. Segundo aspecto interesante, pues bueno, como les digo, el Sol en primer lugar lo tiene en Gandanta en Abuktamula y ese es un punto muy muy complicado. Yo tengo mi ascendente ahí, es terrible porque justamente es todo ese proceso de destrucción, tanto interno como externo, es un proceso muy doloroso. Entonces, pues bueno, la chica lo tiene en su casa uno, lo cual significa que nació con todo este aspecto como su personalidad y como su propósito de alma, pero posteriormente queda el Sol en Piscis. El Sol en Piscis es bastante interesante porque una vez más Piscis tiene que ver con la disolución, Piscis tiene que ver con dejar ir y eso se vuelve muy 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 interesante. Y otro aspecto muy interesante es que como podemos ver el Sol se está moviendo 5 lugares. Una vez más, ¿qué significa entonces la casa 5? La casa 5 representa la creación, la casa 5 representa a los hijos, entonces pues, muy probablemente puede ser que esta chica si llegara a tener hijos, eso está interesante. O tal vez sus gatos son sus hijos, no lo sé. Pero sí, eso significa que este propósito de destrucción con el cual nació ella, este propósito de destruir de manera interna y de manera externa, se ha convertido en algo un poco más lúdico, en algo un poquito más de juego, más de creatividad, pero también en algo que va de la mano con la espiritualidad y con la liberación. Me encanta. Les digo, a mí me suena que ahorita como que muy probablemente o sea, si va a sacar nuevos discos, yo les dije en el video de Tránsitos que a mí me sonaba que muy probablemente la chica iba a sacar como algo más intenso por los tránsitos, pero aquí con esto yo puedo ver que justamente ahorita su arte o toda su expresión creativa pues iba más de la mano con la liberación espiritual y me gusta mucho eso. Me encanta, me da muchísimo gusto por ella, o sea, se ve que yo les he platicado que cuando vi su carta en primer lugar me pareció que tiene un karma muy muy complicado. La Luna y Júpiter en la casa 8 no me gustan, pero les digo, estoy viendo temas muy muy positivos ahorita para ella. Me da muchísimo gusto eso. Otro tema interesante, amigos, es la Luna. La Luna la chica lo tenía en la casa 8 y la casa 8, recuerden, es el karma que nosotros debemos transformar. La luna aquí es muy complicada porque la luna representa a la mente, representa tanto el pensamiento como las emociones. Entonces, pues bueno, si bien está en Géminis, que no es tan intenso, pues sí, no me gusta mucho. La luna
la tenemos en Géminis y se mueve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se mueve 7 casas, lo cual está excelente, porque el hecho de que se mueva 7 casas, pues sí, claro, está en oposición. El hecho de que se mueva 7 casas significa que su mente va a estar un poquito más relacionada con sus relaciones. La luna en Sagitario me dice mucha libertad, lo cual está padrísimo. Significa que su mente se va a liberar. Una vez más se verá un aspecto un poquito más espiritual, lo cual me gusta mucho. A un aspecto un poquito más intelectual incluso, porque Sagitario, o sea, de por sí Géminis representa el aspecto intelectual, pero Sagitario ya representa al maestro, ya representa a quien le gusta enseñar. Entonces, pues bueno, se mueve en este caso 7 lugares, lo cual es positivo. Aquí lo que no me gusta mucho es que si nosotros consideramos de la carta Navamsa el ascendente de Cáncer, eso significa que la luna está en la casa 6 y la casa 6 también es el karma, es la casa de los bloqueos. Entonces, si bien la transformación de la luna sí va hacia un aspecto un poquito más cooperativo, un aspecto un poquito más de las relaciones, un aspecto un poquito más del equilibrio, aún así la chica muy probablemente vaya a seguir teniendo algún bloqueo al respecto. Em, no está mal, o sea, porque al final de cuentas la casa 6 es una casa que nosotros podemos trabajar y que podemos mejorar con el tiempo. Sin embargo, pues sí sigue estando en un lugar un poquito difícil. No se escapa de las casas kármicas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Júpiter da un viaje un poquitín más grande. Júpiter también lo tenemos en la casa 8 y lo tenemos retrógrado. Como yo les dije en otro video sobre su eje kármico, esto significa que la chica ya trae cierta inteligencia, ya trae ciertas prácticas espirituales de vidas pasadas que no trabajó al 100 y los movemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas. Perfecto, una vez más, me encanta el hecho de que se mueva 9 casas, pues justamente representa lo mismo, que está pasando por un proceso más elevado, por un proceso de Dharma, por un proceso de propósito. Me gusta, les digo, tiene muy buena situación aquí. Y lo positivo de este tipo de situaciones es que esto le da un poquito más de fortaleza al aspecto de su carta natal. Entonces me gusta mucho eso. Júpiter, no tan agradable eso, lo tendríamos en este caso en Acuario. Y Júpiter no está muy feliz en Acuario, porque Acuario todavía representa un poquito las estructuras, representa el punto en el cual se deshace el yo para volverse nosotros. Entonces, si bien Júpiter tiene que ver con la expansión, Acuario todavía tiene que ver con las estructuras. Entonces, pues bueno, ahí siento que no está muy feliz en este caso Júpiter. Eso sí, puede significar que la chica, cualquier tipo de situación espiritual que ella tenga o de sabiduría, puede ser que la chica lo tome de una forma un poquito más hacia los demás, ¿saben? Un poquito más de qué puede hacer ella hacia el colectivo. No, no está tan mal, no es el mejor punto para Júpiter, pero no está tan mal. Podría ser peor. ¿Qué más tenemos? Venus, ¿dónde lo tiene la chica? Venus lo tiene naturalmente en la casa 3 y Venus en la casa 3 representa todo lo que nosotros desarrollamos, todo lo que nosotros trabajamos y Venus aquí, pues bueno, sí me dice que también muchos de sus ingresos de esta chica, pues bueno, tienen que ver con su propio trabajo, lo cual está muy bien. Más que nada porque tenemos a Venus en Capricornio, que Capricornio está un poquito más relacionado con el aspecto material y un poquito también relacionado con el aspecto de karma, porque Capricornio, perdón, es signo de Saturno y Saturno y Venus tienen mucha correspondencia con el karma. Entonces, o sea, eso está bien, pero a mí lo que me gusta es que se mueve 3 casas. O sea, aquí como pueden ver de manera natal, la chica lo tiene en la casa 3 y posteriormente se le mueve 3 casas adicionales. ¿Eso qué significa? Que todavía va a seguir como en el mismo proceso de ir desarrollando las cosas, el mismo proceso de comunicación, el mismo proceso de obtener resultados a través de su propio trabajo, lo cual está muy bien, pero posteriormente lo tenemos en la misma casa que Piscis. Y eso me gusta mucho porque Venus en Piscis está exaltado,
Yo siempre lo digo, Venus en Piscis para mí representa un poquito más el aspecto estético, el aspecto, sí, más estético, más artístico de Venus, también representa el aspecto espiritual de Venus, y lo tiene en la misma casa que el Sol, lo cual me gusta mucho, lo tiene en la casa 9 una vez más, es como su parte de Dharma. Sí, o sea, muy bien, me gusta mucho eso. Yo les voy a confesar, y espero que mis amigos Swifties no se me enojen. A mí no me gusta la música de esta chica porque a mí personalmente se me hace muy sin chiste. No digo que sea malo, simplemente a mí me gusta la música un poquito más intensa, ¿no? Eh, pero, dejando eso de lado, a mí me suena que si la chica sí quiere seguir trabajando haciendo música y todo eso, esta situación de que tenga en el mismo lugar tanto a Venus, el Sol en Piscis y en la casa 9 de la carta Navamsa, o sea, me gusta mucho, me quiere decir que la chica va a utilizar mucho su arte o su forma de comunicarse, su forma de expresarse para un aspecto un poquito más elevado, lo cual me llama mucho la atención. Me interesa mucho ver eso, a ver qué ocurre con la chica, ¿no? Em, Tema interesante. Marte, de manera inicial nosotros lo tenemos en Escorpio, luego posteriormente se mueve 10 casas. Lo tenemos en Leo, lo cual para mí no es lo ideal, porque Leo representa al rey y Marte representa al guerrero. Entonces, generalmente el rey sí es la persona que gobierna, es la persona que da las órdenes, pero no es la persona que directamente lucha. Entonces siento que aquí como que las energías se vuelven un poquito complicadas, porque Leo busca que la persona gobierne, que todo se haga para ellos. Marte le gusta hacer las cosas, entonces siento que ahí como que se genera un poquito de confusión. Se mueve 10 casas, eso significa que el proceso que lleva este Marte es un proceso de liberación, porque la casa 10 si bien representa el trabajo y si bien representa nuestra vida pública, también es la casa de Capricornio, entonces igual representa el karma personal. Entonces me suena que justamente esto yo lo veo también como que se le puede venir un karma en cuestión de todas las personas con quienes se ha peleado en la vida, porque sé que hay varios. Pues sí, o sea, puede ser que eso pues sí le vaya explotando o le vaya minando un poquito la situación a ella. No significa que le vaya a pasar nada malo, no para nada. Simplemente sí me suena como que como que un ciclo un poquito kármico. El hecho de que en un principio esa sea su identidad, casa uno, y que posteriormente pase a la casa 10, que es como la conoce la gente. Me suena a eso. Me suena que eso no va a ser meramente negativo. También puede haber un karma positivo, o sea, no solo de las personas con quienes se haya peleado, sino que si hubo alguna situación injusta en su vida, pues muy probablemente también vaya a existir algún balance en ese caso. Les digo, Marte en Leo, si nosotros comparamos Marte en Escorpio, que Marte en Escorpio representa más el aspecto guerrero, pero de la muerte de Marte, el aspecto más intenso de Marte, Marte en Leo ya se relaja mucho. Entonces, pues, muy probablemente esta chica aprenda a ser un poquito más zen, a dejar ir las cosas, a no tomarse las cosas tan en serio, tan a pecho, lo cual está muy bien. Les digo, me da mucho gusto. Siento que hay un muy buen crecimiento en su carta. Me gusta mucho eso. Mercurio lo tenemos en la casa 2, lo tenemos en Sagitario. Mercurio en Sagitario está interesante porque Mercurio es muy intelectual y Sagitario tiene que ver mucho con el aprendizaje y con la enseñanza, tiene que ver mucho con la filosofía, entonces siento que esto eleva mucho a Mercurio. De hecho, si no me equivoco, amigos, creo que la carta del 8 de bastos, que a mí me gusta mucho, representa al decanato de Mercurio en Sagitario, lo cual está padre, o sea, es un buen punto. Em, Me gusta en la casa 2, como yo les platiqué, es la casa de las finanzas, pero también es la casa de la infancia y de las cosas que nosotros como heredamos de casa. Entonces, sí, o sea, en su carta natal, en su carta Raci, lo tiene con Saturno y como ya les dije, eso no me gustaba mucho, porque siento que es como muy, ¿cómo decirlo? Muy disciplinado. Saturno se lleva bien con Mercurio, entonces no está tan mal, pero el hecho de que esté en Sagitario, yo creo que había dicho
que justamente genera como un estira y afloje entre la expansión, la libertad y las ataduras personales. Pero bueno, lo tenemos ahí y se nos mueve hasta la casa 10, o mejor dicho, hasta Leo, la casa 2. Muy interesante. Yo siento que Mercurio en Leo no es lo mejor, porque Leo es la casa del Sol y Mercurio al estar muy muy cerca del Sol, o bueno, al nosotros verlo muy cerca del Sol, eso puede representar muchas veces la combustión de Mercurio. Aquí no lo tenemos directamente con el Sol, pero en Leo no me gusta mucho. Generalmente los signos de aire y los signos de fuego como que se llevan bien. Y en este caso, el hecho de que Mercurio, que yo ahorita lo estoy viendo como que en su aspecto un poquito más de aire, en Leo me suena bien, pero no estoy seguro, ¿saben? No estoy seguro, no me gusta mucho. El hecho de que se muevan 9 casas, también lo mismo, representa como un periodo de purificación o de realineación de Mercurio hacia su aspecto más elevado, hacia el Dharma de esta chica. Les digo, hay mucho movimiento en 9 y en 5. Como pueden ver, hay mucho movimiento en 9 y en 5, lo cual es, a mi parecer, es muy positivo, es muy, muy positivo eso. Saturno. Saturno está muy interesante porque Saturno lo tenemos en Sagitario. Si no recuerdo, Saturno está debilitado en Sagitario. O bueno, no está directamente debilitado en Sagitario. ¿O sí? No recuerdo. Creo que sí, porque Saturno no se lleva bien con Júpiter. Pero pues bueno, lo tenemos en Sagitario, no es lo ideal, no es lo mejor, porque Sagitario busca libertad y Saturno busca lo que son las ataduras, Saturno busca lo que son, en este caso, las estructuras. Eh, Sagitario tiene que ver con la libertad, Saturno con la disciplina, entonces no me gusta mucho eso. Pero posteriormente se mueve 11 casas y la casa 11 es la casa del colectivo, pero también es la casa de los sueños. Entonces me gusta mucho eso. Y tenemos a Saturno en Libra, lo cual está excelente porque Saturno está exaltado en Libra. Como yo les he platicado, Saturno tiene una relación con Venus. Entonces, justamente Saturno está exaltado en Libra porque expresa Libra los aspectos más importantes y elevados de Saturno. Creo que les he platicado el mito, sin embargo, pues bueno, les recuerdo un poquito que Venus es Shukra, es el consejero de los demonios, y si bien Saturno, Shani no es un demonio, sí se acercó para trabajar con Shukra, para ser un estudiante de Shukra, entonces Shukra le enseñó toda la situación del karma. Por eso Venus, pues al final de cuentas rige a Libra, que Libra tiene que ver con la justicia y la justicia también tiene que ver con el karma. Entonces aquí Saturno está en su mejor lugar. Y lo positivo de Saturno en Libra, amigos, es que Saturno representa la disciplina y Libra también representa hasta cierto punto la disciplina, representa también el equilibrio. Entonces... Aquí me encanta porque el hecho de que la chica en su carta natal tenga Saturno en la casa 2 en Sagitario, me dice que hay mucho estira y afloja entre esta situación tanto de las estructuras de la libertad, pero aquí siento que la disciplina de la chica está en su elemento, está en su mejor lugar, entonces me encanta eso. Eh, Como digo, se mueve 11 casas y la casa 11 tiene que ver con el colectivo, tiene que ver con los sueños también, con lo que nosotros buscamos. Entonces me encanta eso. Tiene una muy buen proceso de aprendizaje ese Saturno, me encanta. Y por último, pero no menos importante, y esto se pone muy, muy, muy interesante, son los nodos. Y esto se vuelve muy interesante, ¿por qué?
Porque nosotros tenemos en primer lugar a nuestro queridísimo Rahu, lo tenemos en la casa 3, lo tenemos en Capricornio y como les dije al principio del video, la casa 3 es donde nace el intelecto, es como el aspecto más terrenal de nosotros. Entonces, pues bueno, eso es relativamente positivo porque Rahu, que es lo que busca, es la cabeza de la serpiente, busca vivir una realidad espiritual a través del mundo material. Entonces, pues bueno, este es un buen lugar en el cual nosotros lo podemos tener y que tú nosotros lo tenemos en la casa 9 y la casa 9 es muy interesante porque es la casa del Dharma, es la casa del propósito y que tú aquí, a mí lo que me significa o lo que me representa es justamente que uno de los propósitos de la vida de esta chica es dejar ir, es aprender a desapegarse. Está en cáncer, lo cual es complicado, pero pues bueno, está en ese punto, ¿no? Aquí amigos, ¿qué es lo interesante? Que en la carta natal o en la carta Raci lo tenemos en la casa 3 y en la casa 9 y considerando el ascendente de cáncer, en la carta Navamsa lo tenemos, en este caso, igual, en la casa 3 y lo tenemos también en la casa 9. Entonces, esto me gusta mucho porque significa que en cuestión de las áreas de su vida, se mantiene igual. Los nodos se mantienen en la misma casa, se mantiene esta naturaleza de seguir teniendo a Ketu en cuestión de dejar ir y seguir teniendo a Rahu en cuestión de trabajar con el mundo material. Aquí también se coloca en un punto muy interesante en el cual Rahu sigue estando en el planeta, en un signo, perdón, de tierra, pero en este caso Rahu está muchísimo más feliz en Virgo. eh, Feliz desde un punto de vista interesante porque Virgo tiene que ver todo con el mundo material. Tiene que ver con el servicio, tiene que ver también con el perfeccionismo. Entonces aquí Rahu, si bien Rahu es como muy violento, yo siento que aquí le puede dar muy buenos resultados a la chica en cuestión de su perfeccionismo. Y aquí lo interesante, amigos, también es que nosotros tenemos en la misma casa a Ketu. Ketu representa el cuerpo de la serpiente y como no tiene cabeza, Ketu piensa con el corazón. Entonces, esto significa que son todas las lecciones kármicas que nosotros vamos aprendiendo y pues justamente son lecciones que nosotros aprendemos intuitivamente, que ni siquiera tenemos que pensar, sino que actuamos de la mano con eso. Y aquí, amigos, está muy interesante porque la chica se convierte en una conjunción entre Ketu, el Sol y Virgo, y Venus, perdón. Y si bien las conjunciones de Rahu y Ketu con el Sol no son muy positivas, porque justamente es ahí donde nosotros estamos viendo la naturaleza más grande de Rahu y Ketu, justamente son los eclipses, es cuando nosotros vemos toda esa pesadez, toda esa ilusión, todo ese aspecto mitológico de Rahu y Ketu. El hecho de que sea Ketu el que está de la mano con el Sol y el que está de la mano con Venus en Pisces, me dice que esta chica va a tener mucha liberación en estos años, o sea que va a aprender a tener paz interna. Eso es lo que a mí me suena, que va a aprender a tener paz interna, a poder desapegarse de las cosas. Les digo, esta situación, o sea, yo cuando vi su carta la primera vez, sí fue así de, amiga, qué situación tan difícil. Pero viendo cómo pasa de su carta Razi a su carta Navamsa, se me hace un viaje muy, muy bonito. Em, Aquí, obviamente, les digo, puede ser que la chica haya llegado a este punto hace 5 años, puede ser que llegue en 5 años, puede ser que en unos años se case y sea en ese momento en el cual ya se manifieste todo este aspecto de la carta Navamsa. Yo les digo más que nada por su edad, que es muy probablemente que ya esté mostrando todo este aspecto, pero me parece un viaje muy, muy bonito para ella en esta vida. Como yo les digo, tiene puntos muy complicados. El Sol en su carta Rashi lo tenemos en Gandanta, su ascendente en su carta Navamsa lo tenemos en Gandanta también. O sea, son puntos kármicos muy difíciles, pero casi todos los planetas se mueven, como yo les digo, en 5 o en 9 lugares, lo cual representa un viaje muy bonito, un viaje muy dármico, que la chica está cumpliendo, o mejor dicho, que si la chica cumple con su propósito de vida, va a encontrar mucha paz interna y a mí me encanta eso. Como yo les digo,
No recuerdo muy bien todo lo que les platiqué en el video del eje kármico, pero sí, a mí me suena que esta chica trae muchas cosas de vidas pasadas que tiene que trabajar, que tiene que mover, que saber cómo hacerle. Pero con todo esto me encanta. La verdad me da muchísimo gusto. Le deseo lo mejor del mundo. Está excelente, está maravilloso eso. Y pues sí, les digo, me gusta mucho eso. No sé amigos qué les pareció, espero que les haya gustado tanto la explicación de las cartas divisionales. Probablemente después podamos ver otras cartas divisionales. Generalmente, como les digo, la carta divisional de 9 es la más importante. Sin embargo, pues bueno, podemos ver también otras cartas de otras personas y todo. Espero que les haya gustado. Si ustedes quieren una lectura similar, ya saben, pueden mandarme mensajito. Pueden seguirme también en mis otras redes sociales, que digo, esto lo subo a YouTube. Y en YouTube es en donde menos personas me siguen. Pero pues de todas formas, si por ahí hay alguien que me sigue en YouTube, pero no en TikTok y así sucesivamente, pues bueno, son bienvenidos amigos. Y pues nada, les deseo que tengan una excelente mañana, tarde, noche, a la hora a la que sea que estén viendo esto. Y pues bueno, cuídense mucho.